Yo no hablaría de que las marcas tienen que fidelizar a esta gente ahora y preservar el futuro. La palabra de fidelizar no acaba de gustarme, pero aquí sí que me gustaría hablar de la palabra de familiaridad, ¿no? El hecho de que tú quieres que tu marca les sea familiar durante el resto de sus vidas y por eso tienes que estar presente, tanto impactándolos publicitariamente como en su vida diaria, para que ellos te consideren como parte de su mundo, ¿vale? Para que cuando ellos crezcan y empiecen a ejercer ya una vida adulta y a ejercer como consumidores, pues que te tengan en el repertorio de marcas de que les son familiares, que realmente esto sí que es muy importante, ¿vale? Sí, que establezcan un cierto vínculo emocional también con las marcas, que eso también puede ser muy potente cuando una marca ha estado, la tienes en la cabeza desde un momento que te marca tantísimo como la adolescencia, ¿no? Exactamente, porque la adolescencia es donde uno define, ¿no?, cómo va a ser de adulto, ¿no? Salió hace poco un estudio que decía que tu canción preferida de tu vida es la que escuchaste a los 20 años o más o menos, ¿no? La mayoría de su vida ha vivido España en crisis. Digamos que lo único bueno que ha visto últimamente ha sido el Mundial y las 2 Eurocopas, pero los grandes hitos de la historia de España reciente, que fueron pues, los años 92, la Expo, las Olimpiadas, el Euro, la entrada a la Unión Europea, todas estas son cosas que no las han vivido. Digamos que toda esta etapa que a lo mejor sí que marcó a los millennials y que sí que le ha dado a lo mejor una sensación más de optimismo, esta generación nueva ya no la ha visto, pues ha nacido en una España y ha crecido en una España que ha estado pues, prácticamente toda su vida en crisis, ¿vale? Y esto también son hechos que definen. Hablamos a veces de pesimismo, pero no es necesariamente pesimismo, ¿no? A veces es la sensación de que ellos tienen que solucionarse la vida. Sí, en otros países sí que como el pesimismo les define mucho, por ejemplo, frente a los millennials, en España en cierto modo también, pero menos, sigue siendo una generación optimista. El pesimismo llega más en el momento de encontrar trabajo, cuando te enfrentas realmente a la realidad, pero sí que vemos que haber vivido un poco en este entorno de precariedad, que no quiere decir que todos lo hayan vivido de primera mano tampoco, ¿no? Pero siempre han tenido conocidos o lo han estado escuchando, pues hace que sean personas mucho más pragmáticas, muchísimo más pragmáticas. En los millennials veíamos que había un poco más como de ensoñación o de tener grandes sueños de cara al futuro. Ellos son pragmáticas, es gente muy, muy, muy trabajadora que sabe que va a tener que incorporarse al mundo laboral y que va a tener que trabajar desde el momento cero. Estamos viendo como 15% de los jóvenes han nacido en otro país, muchos ya son hijos de migrantes y esto también ha creado un entorno de diversidad que generaciones anteriores no habían vivido, ¿no? Sí, es cierto. O sea, la realidad en la que viven es mucho más diversa y también el acceso a contenidos que tienen y el tipo de información que son capaces de recibir es mucho más abierta que antes, ¿no? Mientras que antes a lo mejor pues, consumías solo medios nacionales o información nacional, tú ahora te puedes conectar a plataformas en internet y ver por lo que te están contando de la realidad de México, de cualquier país de Latinoamérica o con la cantidad de gente que habla inglés ahora comparado con generaciones anteriores, contenido de otros países también. Y esto al final lo que estamos viendo en una industria como los videojuegos, que sabemos que es una de la principal industria de ocio entre estos jóvenes, es que los videojuegos, frente a lo que a veces pensamos bueno, me voy a otro mundo, al final para ellos es un cierto retiro de poder ser realmente adolescentes en un mundo que les está empujando a ser adultos. Una cosa que me parece interesantísima es que es un mundo que les permite fallar sin consecuencias, que esto para ellos es como un relajo, ¿no? Frente a todo lo que están viendo, todo lo que ven alrededor. Y luego otro tema importante también que veíamos de los videojuegos es que obviamente hay competición en los videojuegos, la gente quiere ganar, pero también vemos que ven que es un entorno donde pueden colaborar. Y a veces en la realidad esa colaboración no es tan evidente debido a esa competitividad que están viendo desde fuera. En términos de masa, los consumidores más mayores son los que generan la gran masa. Esta gente pues, estaría en torno a lo mejor al 10%. Lo que pasa es que no tenemos que fijarnos solo en esto, ¿no? Al final, si queremos crear marcas y marcas que sean relevantes a lo largo de las generaciones y que estén aquí para vivir y para vender, no solo en los siguientes 10 años, sino en los siguientes 100 años, hay que seguir construyendo marcas en esta gente joven, ¿no? Al final hablábamos de los adolescentes, ¿no? Que están creando identidades, están aprendiendo a relacionarse con el mundo. Al final el consumo es una manera que tenemos de relacionarnos con el mundo.
Entonces, esta gente, si la marca no está presente en sus vidas en estos momentos en que ellos están definiendo su relación con el mundo, va a ser muy difícil construir esta familiaridad más adelante cuando ya estén en sus etapas adultas, ¿vale? Entonces, no hay que fijarse solo en cuánta volumen de negocio representan hoy, sino en cómo de presentes estamos en sus vidas para que a lo largo de su vida adulta ya nos consideren como una marca familiar, ¿vale? Y luego también a tener en cuenta todo lo que hemos hablado muchas veces de cómo son de prescriptores hacia sus padres en muchísimos temas, ¿no? Incluso en gente que se empieza a cuidar porque su hijo o su hija le dice que se cuide, hasta habíamos hablado un poco de temas de tecnología, ¿no? Tecnología o coches, ¿no? Los coches ahora cada vez son más tecnológicos y al final, pues quien sabe de tecnología en casa, imagina una familia que tenga un adolescente en casa, quien sabe de tecnología muchas veces es el hijo o la hija, ¿no? Y se convierten en prescriptores y son capaces de influir en la compra de un coche, del coche familiar, ¿vale? Y en relación con vivir en una época más difícil también vemos que es gente que mira un poco más el coste de las cosas, ¿no? Se informa mucho más antes de comprar. También a través de mucha recomendación se informa más y tiene más en cuenta el coste, pueden ser un poquito más promocioneros a lo mejor que la generación anterior, porque como que saben lo que cuesta, ¿no? y lo difícil que es a veces pues, conseguir ciertas cosas. Luego hay un aspecto también importante, ¿no? Lo que decíamos, que han vivido en un momento también del cambio, de todas las discusiones sobre el cambio climático, ¿no? Y lo que vemos, y esto es importante creo para las marcas, es que son muy conscientes de esto y valoran en un porcentaje muy alto, casi la totalidad, más de un 90%, el que una marca que respete el medio ambiente y que también haya una conciencia social, que las marcas tengan una conciencia social, lo valoran, por ejemplo, muchísimo más que los millennials. Y no esa especie de RSC bonita, sino que tenga realmente contenido. Al final los centennials son los verdaderos nativos digitales, o sea, han nacido ya con la tecnología en la mano, ¿no? Sí, cuando miras porcentajes de uso de gente que utiliza el teléfono móvil, ya es, o sea, la televisión es casi omnipresente, pero el teléfono móvil lo es incluso más, ¿vale? El teléfono móvil sería el aparato principal en el que están. De hecho, los datos que tenemos en España a día de hoy es que la gente está conectada más de 4 horas al día, estoy hablando de dato GfK, y más de 2 horas de estas serían en teléfonos móviles, ¿vale? Que es una grandísima parte del consumo que están realizando. Incluso si hablamos de otro tipo de consumos de medios, pues es cierto que esta gente sigue viendo la televisión, la ve mucho menos que antes, por los dos hechos, por el hecho de ser jóvenes y por el hecho de ser jóvenes hoy en día, ven menos televisión que antes, pero siguen viendo televisión. Lo que pasa que es cierto que verán aquellos programas pues más estrella, en horario prime time, los de máxima audiencia, pero digamos que el consumo tradicional de las 3 horas o 4 horas de televisión que se venían viendo en España, pues esta gente no los tiene. ¿Por qué? Pues porque hay otras alternativas, ¿no? Si pensamos en los datos de Comscore más reciente que tenemos de YouTube, tenemos que en la franja de edad entre los 18 y 24 años, que sería un dato robusto que es capaz de darnos ahí Comscore, el 90% de estas personas consumen YouTube y la media de contenido al día de consumo son 60 minutos de consumo al día. Esta gente al final hemos estado hablando de que es eminentemente visual, ¿no? Y realmente, claro, cuando uno plantea marketing, lo más poderoso suele ser las imágenes conjunto con las palabras, ¿no? Por esto los anuncios de 30 segundos de 20 hoy en día son lo que ha funcionado clásicamente, porque al final no hay nada tan poderoso como esto. El 90% de ellos se hace un selfie diariamente, son datos que tenemos globales. El 90% de ellos hace un selfie al día. Imaginad la cantidad de práctica que tienen en este tipo de cosas, cómo son capaces de gestionar su propia imagen, cómo son capaces de aprender de los contenidos que tienen y realmente le pueden hablar a las marcas casi de a tú, porque estamos hablando de gente que está muy formada. Y eso tiene implicaciones para las marcas, ¿no? Mejor si yo era una marca antes, pues tenía miedo de entrar demasiado en profundidad para no aburrir. Pues sí que puedes entrar en profundidad con esta gente. Esta gente entiende de ingredientes, de variedades, entiende de protocolos de belleza, de los diferentes pasos. También podías pensar antes, no, yo sé más que ellos, les voy a enseñar cómo se utiliza el producto. Pero bueno, dejemos que también ellos nos enseñen cómo lo utilizan, porque a lo mejor han encontrado un truco, una manera diferente de aplicar el producto, una cosa innovadora que jamás había pensado la marca. Y podemos aprender de ellos o incluso sugerirles, ¿no? Digamos que este producto lo tienes y lo puedes utilizar de una determinada manera
pero si lo juntas con este producto o lo utilizas de esta otra manera, consigues un resultado diferente, son capaces de aprender cómo conseguir ese resultado diferente y capaces de aplicarlo, porque estamos hablando de gente realmente profesionales de la belleza, cualquiera de ellos. Y habíamos visto también que al final el concepto de belleza también había cambiado, ¿no? Quieren una belleza quizá lo mejor de mí mismo, quizá más realista, y donde los cánones antiguos empiezan un poco a entremezclarse, ¿no? También hay una tendencia que es interesante en estos jóvenes, es un poco una tendencia un poco transgénero, ¿no? Donde el rol de cómo tiene que ser guapa una mujer o un hombre empieza a cambiar y permiten también una belleza muchas veces más neutra que algunas marcas están explotando también incluso en la presentación de los productos, ¿no? No quiere decir que todos sean así, obviamente, pero vemos, por ejemplo, esta tendencia. Sí, la caída de barreras de género y también la caída de barreras de nación. Cuando piensas en de las mayores youtubers de belleza del mundo, es Yuya, está en México y tiene gran cantidad de seguidores también en España. Al final lo que vemos es que en la esfera castellano hablante, YouTube está siendo tremendamente dinámico, porque al final las poblaciones y el acceso a Internet que está teniendo Latinoamérica, pues tiene poblaciones mucho más jóvenes que España, un incremento grandísimo de la población joven, de los accesos a Internet. Lo que está haciendo es que la comunidad castellano hablante de youtubers es tremendamente dinámica y se están produciendo fenómenos de fertilización en las dos direcciones, donde tenemos youtubers españoles con gran éxito en Latinoamérica y viceversa, ¿no? Porque al final estas barreras caen. Hablo dentro de países y dentro de idiomas también, por la cantidad de gente que habla ahora inglés comparado con generaciones anteriores que son capaces de conseguir consumir contenido en otros idiomas. Y con respecto a lo que decías también de hacerse los selfies, sí, o sea, 90% a diario, etcétera, vemos que sí que hay ese control de la imagen, pero también vemos como que empiezan a restringir un poco más la difusión de esta imagen, ¿no? Ya no es a todo el mundo, empiezan a decidir quién quieren que vea su imagen. Tú, cuando haces entrevistas a usuarios o a consumidores de estas edades, realmente la diferencia que te hacen es si tengo wifi o no tengo wifi, ¿no? Porque ya se entiende que estoy siempre conectado, porque al final todos los móviles tienen conexión. Lo único que te diferencia ahora es si estoy conectado a un flujo inacabable de datos o estoy conectado a un flujo donde tengo que limitar mis consumos porque se me acaban los gigas. Esta es la única diferencia y el único lenguaje que entienden ahora.